continuación tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salario mínimo? Es una pregunta que tenemos que hacernos para que esta discusión no esté solamente en el aire. Las cifras del aumento promediadas, un 6% real en 2019 y 2,5% real el año 2020, siguen siendo, y en esto me imagino que hay consenso en esta sala, muy lejanas a las que necesitamos para llevar dentro de un plazo razonable a la superación de la línea de la pobreza a todos los chilenos y chilenas que ganan el salario mínimo. Y la diferencia entre esta propuesta y el veto presidencial es que va a haber una instancia negociadora en agosto del 2020, dejando así una plurianualidad mínima de 23 meses sin negociar, con un bajo reajuste automático entre medio, sin acuerdo con los trabajadores. Y eso para nosotros, en el Frente Amplio, es fundamental, sin acuerdo con los trabajadores. ¿Por qué el gobierno estuvo dispuesto a enviar un veto presidencial y después rehacerse y tener que volver atrás presentando este proyecto? ¿Por qué estuvo dispuesto a mentir por la prensa? ¿Por qué estuvieron dispuestos a utilizar a los gobiernos regionales como pequeños ejércitos de desprestigio de quienes pensamos diferente al gobierno en esta materia? ¿Por qué estuvo dispuesto el presidente de la República a tratarnos, a quienes pensamos diferente al gobierno en esta materia, de estar en contra de la patria? ¿Por qué estuvieron dispuestos en su momento a dejar sin reajuste durante agosto a los trabajadores, por impopular que fuera? Creemos que por un motivo muy concreto y que marca una diferencia sustantiva entre lo que piensa la derecha y lo que pensamos nosotros. Querían instalar la idea de que los reajustes pueden ser una cuestión meramente técnica, se pueden realizar sin negociación, sin el concurso de los trabajadores. Querían que todos se convencieran de que no es tan relevante que las fuerzas organizadas de la sociedad sean parte de un debate tan importante como lo es el valor del trabajo. Y desgraciadamente hubieron quienes en el Senado estuvieron dispuestos a ceder a esa presión, que es un debate ideológico de fondo y con el que tenemos una diferencia de fondo con este gobierno. ¿Por qué? Para nosotros en el Frente Amplio es importante, esencial, la negociación colectiva y rechazamos la plurianualidad que propone el gobierno, porque tenemos la profunda convicción de que la organización de los trabajadores, que sin lugar a dudas tiene que mejorar respecto de la situación actual, a diferencia de lo que cree la derecha, que la ve como un problema, es fundamental para la cohesión social. Y por lo tanto, este no es un problema técnico, no es un problema que se resuelva con un comité de expertos como alguna vez se propuso. No. Si algo han avanzado los trabajadores es gracias a sus propias luchas, no por acuerdos entre tecnócratas que los excluyen. El diputado Ramírez de la UDI nos interpela a todos por haber aprobado otros salarios mínimos inferiores a este. Acá en el Frente Amplio no nos sentimos interpelados porque también rechazamos reajustes que constituían migajas para los trabajadores. Y acá tenemos una crítica de fondo también al pacto de la transición que en algunas cabezas en el gobierno y en ciertos sectores de la oposición sigue operando, como por ejemplo la solución de este conflicto. Dijeron que habían llegado a un acuerdo con la oposición. No es cierto. Este no es un problema de forma, sino de fondo. ¿Quién toma estas decisiones? ¿A quiénes necesitan para ello? La nueva lógica pareciera ser construir acuerdos, o debe ser construir acuerdos con más diversidad, con más protagonismo de este Congreso, porque durante la duración del sistema binominal, las diferencias entre las coaliciones se diluyeron. Y era ese el consenso inerte de la transición, pero hoy día ya no es más así, porque no hay solamente dos fuerzas políticas representadas, y por lo tanto, si quieren discutir estas cosas, tienen que considerar que hoy día el Congreso es más diverso, es más plural, y hay una fuerza política diferente, que no les va a llevar en la mente en lo que quieran y que no somos antipatriotas por ello. En definitiva, con este proyecto, el gobierno está condenando que el sueldo líquido de los trabajadores que ganan un sueldo mínimo, tras una jornada de 45 horas de trabajo semanal, y que tienen que mantener a una familia de 4 personas, sea inferior a los 288.000 pesos. Esa es la línea de extrema pobreza. Y acá los invito a que todos nos cuestionemos sobre el valor del trabajo. ¿Qué es lo que justifica que 800.000 familias estén bajo la línea de pobreza ganando 800 lucas y nosotros ganemos 36 veces más? ¿Cuál es el valor de ese trabajo? Como Frente Amplio vamos a votar a favor de la idea de legislar porque tenemos la convicción de que este es un debate que se debe dar y tenemos disposición al intercambio de ideas,
pero vamos a votar en contra del fondo, por lo que aquí hemos expresado. Muchas gracias, presidente.